Buenos días, yo soy Andrea Araña y soy la R2 de Ginecología y Obstetricia. La sesión que os traigo hoy es sobre los métodos anticonceptivos. Bueno, lo primero quería dar las gracias a mi asistente. Ah, sí, claro. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Bueno, grito un poco más, si no. Quería dar las gracias a mi adjunta, Iria González, por ayudarme a prepararla, así que vamos a empezar. La anticoncepción es el uso de cualquier método o dispositivo con el fin de prevenir un embarazo no deseado. Tenemos que saber que en cuanto a métodos anticonceptivos vamos a tener opciones que son hormonales y luego opciones hormonales. Y dentro de estas hormonales vamos a tener anticoncepción combinada, es decir, que usan estrógenos y gestágenos, y anticoncepción solo a base de gestágenos. En cuanto a anticoncepción hormonal, bueno, saber que existen unos métodos que se llaman de barrera, que son los que evitan el paso del semen al útero de la mujer. Entre ellos el preservativo masculino, el femenino, el diafragma y otros como el capuzón cervical, la esponja anticonceptiva, y que generalmente se acompañan del uso de espermicidas, que son una barrera más bien química. Hacer un apunte sobre que realmente el preservativo es el único método anticonceptivo que nos protege sobre las enfermedades de transmisión sexual. Luego habría métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, el coitus interruptus, el DIU-de-Corre, del cual es importante avisar a los pacientes de que aumenta el sangrado menstrual y la dismenorrea en caso de haberlo, por lo tanto no está indicado para mujeres que ya tengan hipermenorrea de por sí. Y los métodos quirúrgicos irreversibles, como son la ligadura tubárica bilateral y la vasectomía. En cuanto a anticoncepción hormonal, lo que dijimos, hay métodos combinados en forma de píldoras, de parche transdérmico, de anillo vaginal y píldoras, o sea, hay métodos solo a base de gestágenos, como sería la mini píldora, la inyección intramuscular, el implante subdérmico o los dispositivos intrauterinos del levonorgestrel. Aquí vemos un poquito cuál es la tendencia de uso actualmente en España. Vemos que el primero es el preservativo, seguido de la píldora combinada. Esto es una encuesta que realiza la Sociedad Española de Contracepción desde el 2014, cada 2 años. Si bien es cierto que esta tendencia no varió mucho en los últimos 20 años, sí que se ha visto que los últimos datos demuestran un aumento del uso de los LAR, que son los métodos anticonceptivos de larga duración, o el DIU y el implante. Entonces vamos a empezar con los anticonceptivos orales combinados. Lo que van a hacer es una acción central que básicamente es la inhibición de la ovulación, porque el gestágeno inhibe el pico de LH, que es el responsable de la eclosión del folículo maduro, y el estrógeno inhibe la liberación de FSH, que provoca el desarrollo folicular o la maturación. Y además va a tener unas acciones que llamamos periféricas en distintos lugares del sistema reproductor que también favorecerían el embarazo. Disminuye la motilidad tuvárica, los espermatozoides no se transportan, produce una atrofia endometrial, por lo que el endometrio es hostil para los espermatozoides y para el blastocisto en el caso de que lo hubiese. Espesa el moco cervical, produciendo una barrera a nivel del cervix, y aumenta los receptores de progesterona, por lo que tendríamos una amplificación de los efectos del gestágeno, que generalmente son estos que acabamos de contar. En cuanto a anticonceptivos orales combinados, sabemos que tienen dos tipos de estrógenos, o bien uno natural, que sería el estradiol, o bien uno sintético, que es el etilinestradiol, y es la mayoría. Pero nos vamos a diferenciar en función del gestágeno que incluyan en su composición, porque es el que realmente le da los efectos biológicos. Así, en este modo, veremos que tenemos anticonceptivos solo con actividad progestacional, inhiben la ovulación y ya está, con actividad androgénica, que diríamos, ¿por qué vamos a dar un anticonceptivo que produzca androgenismo en una mujer si es lo que no queremos? Bueno, porque son el gold estándar en cuanto a riesgo de trombosis. Son los anticonceptivos a base de levonorgestrel, que por ejemplo en el comercio tendríamos el Lineye o el Lorec. Luego tendríamos lo contrario, la actividad antiandrogénica. El acetato de cicloterona es el más potente, seguido del Dianogest, diana y la sirida. ¿Cuándo usaríamos estos? Pues chica que viene a la consulta y quiere iniciar un método oral, pero tiene muchos problemas de piel o tiene un acné muy marcado. Bueno, pues sería una buena opción. Y luego los hay con actividad antimineralocorticoide, la progesterona y la drospirenona. ¿Cuándo usaríamos estos? Pues una chica que viene y dice que la píldora que está tomando le hace retener muchos líquidos y que engorda mucho. Pues el Jasmine, el Jasminel, el Jazz, hay muchas versiones. En cuanto a opciones no orales, tendríamos el parche transdérmico, que es un parche por semana durante 3 semanas, y la última sin parche. Y hay que tener cuidado porque bueno, la fertilidad puede disminuir si las mujeres pesan más de 90 kilos. Y el anillo vaginal, que es un mismo anillo en la vagina durante 3 semanas y una semana sin anillo. En cuanto a anticonceptivos orales de solo gestágenos, misma acción central, inhibición de la ovulación. El gestágeno produce atrofia endometrial y en este caso lo que tenemos es una ausencia de estrógeno, por lo que no vamos a tener estabilidad a nivel del endometrio. Entonces lo normal es tener o una menorrea prolongada o tener un spotting o sangrado que no responde a ningún patrón. Es importante recalcarle a los pacientes que el hecho de no tener regla de una menorrea no es nada patológico y no supone ningún riesgo. En marcas tendríamos el Ceratec, por ejemplo, que es de Sogestrel y es en pauta continua,
y uno nuevo que es el Slinda, que es a base de diospirenona y tiene una pauta 24/4, por lo que en algunas mujeres sí que podría provocar un sangrado por deprivación regular. Opciones no orales, el implante subdérmico, esa varillita que vemos ahí en la imagen, que se implanta por vía subcutánea y tiene una duración de 3 años que se acortaría a 2 en mujeres con un IMC mayor de 25. Los DIUs hormonales, que son esos dispositivos en forma de T que se implantan dentro del útero y producen su efecto anticonceptivo por liberación de gestágeno y también por reacción de cuerpo extraño a nivel del endometrio. Duran entre 3 y 5 años en función de la marca que utilicemos. Y la inyección de acetato de medroxiprogesterona, que se inyecta una vez cada 3 meses. De todo esto que os acabo de contar, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz? Bueno, como vemos en esta tablita que se expresa en una cosa que llamamos índice de Peale, que sería los embarazos no deseados en una mujer que utiliza un método, es el Implanon, el implante subdérmico, seguido de la esterilización masculina, el DIU de levonorgestrel o diumirena y la esterilización femenina. Como vemos, generalmente son los que no dependen de la usuaria, ¿vale? ¿Qué requisitos previos para la prescripción de un anticonceptivo hormonal son necesarios? Bueno, realmente muy pocos. Imprescindibles solo serían una anamnesis orientada a detectar factores de riesgo, ya sea antecedentes trombóticos en la familia, tabaquismo, migraña con aura, obesidad, etc. Y la toma de la tensión arterial, que sería obligatoria en el caso de los anticonceptivos combinados y de la inyección de gestágenos intramuscular. Otras exploraciones son optativas, la genital, la mamaria, la realización de una citología o una analítica de sangre realmente no han demostrado tener beneficio y no debemos demorar el inicio de un método anticonceptivo esperando a que se realice. Luego también comentar que en el caso del DIU además es obligatoria una exploración pélvica y con grado de recomendación de un hemograma y el screening de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de un método anticonceptivo hormonal? Vale. Esto es algo muy extenso y entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a estos dos textos que os presento aquí, que son los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Hay dos versiones, una de 2009 que está en español y una de 2015 que está en inglés. Esta última tiene un resumen ejecutivo que nos comenta un poquito cuáles son las diferencias con respecto al texto de 2009 y está en castellano. Ambos disponibles en Google, solo buscando el título, ya sea en español o en inglés. Lo que vamos a encontrar aquí son 4 categorías, siendo la 1 un uso seguro del método y la 4 una contraindicación. No me voy a meter mucho porque ya os digo, es muy extenso, pero bueno, para que veáis un poquito cómo sería una tabla del documento. Tenemos aquí la anticoncepción combinada, los inyectables combinados, la píldora de progestágenos, las inyectables, los implantes, el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Pues eso, la edad no sería una contraindicación en ningún caso, vemos que son categorías 1 2. Por ejemplo, el hábito tabáquico, mujeres mayores de 35 años que fuman más de 15 cigarrillos, un 4, una contraindicación para el uso de anticonceptivos combinados. Sin embargo, el resto de gestágenos se podrían dar. Bueno, pues así para que veáis un poquito cómo es. Luego, además, tenemos aplicaciones disponibles, bien las de la OMS, que son esta de aquí, que es en inglés y es para el móvil, o si no en español, la rueda con los criterios médicos, que os dejo abajo el enlace por si la queréis descargar. Y luego la e-contracepción. Aquí lo que haríamos sería meter los datos de la paciente y, basándose en los criterios de la OMS, nos diría cuál es el más recomendable en cada caso. ¿Cómo se manejan los olvidos? Un olvido es una demora de más de 24 horas en la toma de un anticonceptivo oral o una demora de más de 2 días en la colocación de un anillo vaginal o de un parche transdérmico. Entonces, en cuanto a la píldora combinada, vale, si nos olvidamos una píldora, no pasa nada. Hay que tomarla inmediatamente y continuar de manera habitual. Si nos olvidamos 2 más píldoras, tendríamos que tomar inmediatamente la última píldora que nos hayamos olvidado y utilizar un método de barrera durante 7 días. Aunque este último varía un poquito en función de en qué momento del ciclo nos olvidemos de tomarla. Por ejemplo, entre las primeras píldoras del envase, tendríamos que considerar la anticoncepción de urgencia, porque igual no estamos protegidas y podemos quedarnos embarazadas. Entre la 8ª y la 14ª, pues se recomendaría simplemente preservativo durante 7 días. Y si son las últimas píldoras del envase, lo que se recomienda es prescindir del periodo de placebo y comenzar un nuevo envase. La píldora de solo gestaje nos reduce la ventana a 12 horas. Si es un olvido de menos de 12 horas, deberíamos tomar inmediatamente la píldora y un método adicional 2 días. Y si son más, considerar la anticoncepción de urgencia, siempre en el caso de que haya habido relaciones en ese periodo de tiempo. El anillo. Si nos olvidamos de sacar el anillo y está menos de 4 semanas, pues simplemente utilizar un nuevo anillo, porque la última semana es sin anillo, entonces no pasa nada. Si son más de 4 semanas, tendríamos que retirar el viejo anillo, comprobar que no estamos embarazadas y utilizar uno nuevo y un método de barrera 7 días. Si nos olvidamos de ponerlo y pasa más de una semana sin anillo, colocar inmediatamente un nuevo anillo y un método adicional 7 días y considerar la anticoncepción de urgencia, evidentemente, si ha habido relaciones sexuales tras 7 días sin anillo.
El parche transdérmico, lo mismo. Semana 1, pues ponerse el parche y método barrera, entre las 2 y 3. Si son mínimo 48 horas, un nuevo parche y comenzar el ciclo. O sea, ese día sería el día 1 de parche. Más método adicional, 7 días. Y en la semana 4, simplemente retirar y comenzar un nuevo ciclo a los 28 días, porque esa semana es libre de parche. ¿Qué controles son necesarios para el seguimiento de un anticonceptivo hormonal? Vale, realmente solo habría que ver a las pacientes entre 3 y 6 meses más bien tras el inicio del método anticonceptivo. Tomar una tensión arterial, evaluar adherencia al tratamiento, efectos secundarios y problemas, y facilitar más tratamiento en el caso de que la paciente esté contenta con el método. Posteriormente solo habría que verlo si presentas algún problema, algún efecto adverso o cuando desease cambiar de método. ¿Cómo se manejan las alteraciones en el uso de anticoncepción hormonal? Vale, cuando viene una mujer con una alteración del ciclo, lo primero es hacer una buena historia clínica que caracterice el patrón de sangrado y que descarte sobre todo un uso inadecuado del método o algún factor de riesgo para que haya una mala absorción del mismo. Luego, la duración de la alteración es muy importante. Una alteración de menos de 3 meses en una mujer que acaba de iniciar un método anticonceptivo no es valorable porque es el periodo de aclimatamiento al método. Si son más de 3 meses, y ya digo, esto es un poco variable, entre 3 y 6 meses, explorar síntomas asociados y factores de riesgo que requieran una exploración adicional. Luego, evidentemente, para alteraciones del ciclo persistentes, pues habría que contemplar otro tipo de realidades, como por ejemplo una infección de transmisión sexual, implantes de cervix, embarazo, ectopia o pólipos. En mujeres mayores de 45 años acordarnos de que podría haber una patología endometrial. Y luego saber que en los anticonceptivos combinados podemos siempre subir un poquito la dosis de estrógeno hasta llegar a 35 microgramos de fenilestradiol y encontrar, pues eso, el que mejor regule el ciclo. En cuanto a los progestágenos, lo dicho antes, es un patrón de sangrado irregular, por lo tanto las alteraciones del ciclo no son valorables. Un apunte sobre anticoncepción de emergencia, que es aquella que utilizamos tras el coito para evitar el embarazo. Es eficaz entre 72 y 120 horas, pero ojo porque la eficacia disminuye a partir de las 96. Y aunque existen todas estas opciones que aparecen ahí en el cuadrito, realmente nosotros la que utilizamos es la píldora de levonorgestrel en dosis única de 1,5 miligramos. Pero bueno, saber que existen otras opciones. Entonces, cosas para llevarnos así para casa. Bueno, pues que existen múltiples opciones en cuanto a anticoncepción, que hay que informar a los pacientes de las mismas y dejar que elijan ellas el método que es más adecuado. Que actualmente el método más eficaz es el implante subdérmico, que los anticonceptivos hormonales combinados producen un sangrado por deprivación que generalmente es regular, mientras que el patrón de sangrado de los que son a base de gestágenos suele ser irregular. Para iniciar un método solo haría falta una buena anamnesis y la tensión arterial en el caso de los combinados y de la inyección intramuscular. Existen los criterios de elegibilidad de la OMS a disposición del público para poder consultarlos y las contraindicaciones y también las aplicaciones que os he comentado. Las alteraciones del patrón de sangrado no son valorables en el caso de los anticonceptivos que solo son a base de gestágenos y en el caso de los combinados se debe de esperar mínimo 3 meses. Y luego que se recomienda realizar un seguimiento de las pacientes a los 3 meses de iniciar el método anticonceptivo un poquito para comprobar la adherencia al mismo. Posteriormente, solo si hay problema.